Medellín, una ciudad que tanto por su condición geográfica como por su alta dependencia al vehículo particular, ha venido teniendo en los últimos años un aumento significativo en sus niveles de contaminación ambiental. Esto ha pasado de ser un mito a una realidad latente. Y la contaminación en Medellín sigue dando de qué hablar. Entonces eso puede ocasionar algunos riesgos para la salud. Y así se ve la ciudad. Por eso empezaron los controles para evitar una emergencia ambiental por la mala calidad del aire en el área metropolitana. Antes en el aire dispararon los niveles de 12 de las 18 estaciones de monitoreo en la ciudad. La situación en el Valle de Aburrá ha llegado a tal punto que incluso en momentos cuando consideramos la calidad del aire como normal, las partículas están rondando alrededor de los 30 o 35 microgramos por metro cúbico de aire, nivel que ya es considerado por la OMS como de gran riesgo de mortalidad a largo plazo. Siendo en Medellín el barrio más contaminado La Candelaria, en el centro de la ciudad. Mucho se habla del uso del vehículo eléctrico como solución a esta problemática en nuestra ciudad, pero poco se habla del diseño urbanístico y la planeación de la ciudad como un elemento fundamental para ello. Natalia tiene pues todo el sentido del mundo. La ciudad, la forma de la ciudad va a tener una consecuencia directa totalmente en la forma de movernos, o al revés, que realmente el origen de la ciudad nace de las posibilidades de movernos, ¿cierto? Es decir, si uno analiza cómo se fueron configurando las ciudades en el mundo, uno se da cuenta que la expansión o la compacidad de las ciudades se debe a la forma en que la gente se podía mover. Como la gente se movía solo caminando porque no tenían otra forma de moverse, entonces las ciudades eran más concentradas y eran, digamos, caminables en una media hora. Entonces es el caso, por ejemplo, de París, ¿cierto? Entonces uno analiza París y uno se da cuenta que la gente más adinerada vive en el centro, que es una configuración muy compacta, aunque no tiene edificios altos. Pero si uno analiza Nueva York, se da cuenta de lo contrario. Uno cree que es más densa porque tiene edificios muy altos, que es lo que pasa, como es la falsa idea de densidad que nosotros tenemos en el Valle de Aburrá. Nosotros tenemos torres muy altas, creemos que eso hace que la ciudad sea más densa, pero las hemos dispersado por todo el valle. Y la densidad nuestra, nosotros tenemos como una hiperdensidad en algunos puntos, pero tenemos una densidad baja territorial a nivel pues como de Valle de Aburrá, y eso lo que hace es que haya desplazamientos más largos. Desde el punto de vista del urbanismo se ve la solución del carro eléctrico como una solución miope al problema, pese a que no contamina de la misma forma que un carro a combustión, igualmente seguirá ocupando el mismo espacio en las ciudades y dificultará el transporte de lugar a lugar de la misma forma en que lo hacen ahora, obstaculizando así el transporte público que optimiza la movilización de todas las personas en una ciudad. Por el contrario, desde el urbanismo se propone como solución la mezcla de usos y la densificación de las ciudades, caso contrario al que tenemos actualmente en Medellín, donde vivimos en una ciudad absolutamente esparcida por un valle y con sectores específicos para cada uso. En algún momento la ciudad se pensó, desde el movimiento moderno, se pensó en una ciudad que debía estar separada por funciones, donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde la gente hace determinadas acciones. Entonces eso que implicó para las ciudades que uno se tuviera que desplazar mucho de un lado a otro. Hoy el concepto de ciudades con mezcla de usos hace que uno pues debería promover que la gente no necesariamente se mueva tanto de su lugar de origen y de vivienda para ir a trabajar, sino que pueda encontrar eso en un entorno mucho más cercano, o sea, que la educación esté cerca de los lugares de residencia, que no toque trasladarse y tener que llevar a los estudiantes en transporte ya sea colectivo o individual. Entonces hay una lógica de la ciudad que desde el diseño de las ciudades que implica que el hecho que sea diversa en un mismo espacio hace que eso también promueva pues como la sostenibilidad de las ciudades y que la gente no tenga que implicarse a moverse mucha distancia para suplir un tema de trabajo, un tema de
de educación, un tema de ocio, por ejemplo. Entonces el diseño de las ciudades tiene tanto que ver con el diseño mismo de las calles, como les decía al principio, pero también cómo se diseña en términos de su función, de cómo funciona al interior. Entonces por eso también es importante entender que no se pueden promover solo espacios para la vivienda, grandes áreas solo para la vivienda, porque claramente lo que implica eso es que para ir a comprar la leche tienes que tomar el vehículo, contaminar, y esa leche le está saliendo muy cara al hábitat. O sea, En Medellín, sectores donde la mezcla de usos se vea muy claramente y funcione bien existen muy pocos. Un buen ejemplo de ello es Ciudad del Río, donde diversos tipos de uso como vivienda, ocio, salud y necesidades básicas se encuentran todos a cortas distancias caminando, en bicicleta o con transporte público de muy fácil acceso. Una ciudad con buen uso del suelo y buena mezcla de usos requiere de muy buena planeación y muchísimos estudios para ella. La improvisación es antónimo de cualquier tipo de ciudad organizada y exitosa. En Medellín se ha construido sobre la informalidad, sobre la improvisación y se planea luego de la construcción, no antes de, como es el orden lógico de las cosas. Es que hay muchísimos viajes que se dan longitudinalmente en el valle, entonces son viajes de 15, 18 kilómetros, 20 kilómetros. Si a eso le sumas, digamos, las etapas que son en ladera, puedes tener vos personas que viajan 25 kilómetros o 20 kilómetros en un trayecto y 20 en el otro, o sea, viajes de 40 kilómetros al día. 7 kilómetros, por ejemplo, en un día o como trayecto son fáciles de hacer en bici. O sea, lo que sorprende es que los viajes sean de menos de 7 kilómetros y se hagan tantos viajes en moto y en carro, que ese es el lío que tenemos, por ejemplo, con el Poblado, donde se hacen muchísimos viajes de menos de 2 kilómetros en carro. Envigado y el Poblado característicamente presentan como ese tipo de dificultad. Los más visibles es que el trabajo, o sea, las zonas de trabajo, las fuentes de trabajo están casi todas en el sur y muchas de las personas viven en el norte. Entonces eso genera unos movimientos pendulares. En la mañana la gente que se mueve de norte a sur y en la tarde de sur a norte para sus lugares de residencia. En la medida que una ciudad está mucho más diversa en esos usos, pues esas fuentes de trabajo estarían mucho más repartidas en la ciudad y la gente no tendría ni que demorarse 1 hora y media para llegar a su casa, a llegar al trabajo, que eso implica cuestiones de calidad de vida, de no poder compartir con la familia, de no poder hacer otras cosas. Implica también pensar en las infraestructuras y que también eso implica, eso es uno de los principales, creo que, problemas. Es necesario para transformar un territorio y generar nuevos usos del suelo la creación de proyectos detonantes que generen a su alrededor una nueva experiencia y una nueva posibilidad de uso de los suelos. En la actualidad no existen proyectos que se generen para promover ello, aparte de Parques del Río, que no se le ha dado mucha continuidad en la alcaldía actual, que genera toda una nueva experiencia de usos del suelo, de comercio y vivienda en un lugar que se puede densificar como es el centro del valle, y no en las laderas como acostumbramos ver que crece la ciudad día a día. Casos de proyectos recientes detonantes de cambios urbanos en la ciudad pueden ser el tranvía de Ayacucho, el cual ha demostrado que con un proyecto de transporte público bien estructurado y bien pensado para la comunidad se puede generar todo un detonante alrededor de transformación urbana y generación de nuevas posibilidades para las comunidades. De ahí que siempre el transporte público debe ser tomado como la base de la planeación urbana y se debe densificar alrededor de este y disminuir la densificación de forma radial. En Medellín se deben tomar medidas drásticas y generar toda una planeación urbana bien estructurada junto a unas leyes que obliguen a su cumplimiento. Disgustos al reducir el uso del carro al que estamos tan acostumbrados y obligarnos a movernos de formas más eficientes, y por otro lado por obligar a construir de una forma eficiente que probablemente es mucho menos rentable para los dueños de esta industria. Son todas supuestamente antipopulares, ¿cierto? Nosotros igual hemos hecho mucha fuerza por explicarle a la gente que un alcalde
pues no hay nada más antipopular que dejar que la gente se muera por no querer tomar una decisión. Pero la opinión pública no es como sensible a eso. Digamos que siguen apoyando que no haya fotomulta, sabiendo que esa es una medida muy buena para que la gente deje de morirse en la calle, no les importa mucho. Que no haya días sin carro, sabiendo que eso le enseña a la gente cotidianamente a moverse de otra manera. Esas cosas no nos gustan.